El helicóptero llegó a tiempo a un claro en lo profundo de la selva Tenacerum. Cuando Cali Howard y su equipo SEAL abordaron después de 7 días de reconocimiento, todo parecía normal. 10 minutos de vuelo a 8.000 pies, 2 miembros de la tripulación sacaron armas, ejecutaron a sus compañeros de equipo y la empujaron hacia la puerta. Tenía 60 segundos antes del impacto. La mayoría de la gente gritaría. Calle pasó esos segundos calculando trayectorias y preparándose para una colisión controlada con el dosel de la selva tropical a velocidad terminal. Cali Howard caía a 120 millas por hora hacia una jungla que se extendía interminablemente verde hasta cada horizonte, y su mente estaba trabajando en el problema táctico con el mismo análisis frío que había aplicado a cientos de escenarios de entrenamiento a lo largo de sus 7 años como Navy SEAL. 3 segundos antes, había estado sentada en el compartimento de tropas de los Black Hawks con el teniente Marcus Blake, el suboficial de primera clase Daniel Reed y la suboficial segunda Emma Collins. Agotada pero satisfecha tras completar una misión de reconocimiento de una semana en las colinas de Tenacerum, donde Myanmar y Tailandia se perdían en una selva sin ley. Entonces, el jefe de tripulación sacó una pistola y disparó a Marcus en la cabeza. El copiloto disparó a Daniel y Emma antes de que ninguno de ellos pudiera reaccionar. Cuando Calle se abalanzó sobre su arma, ambos hombres se abalanzaron sobre ella y la lanzaron hacia atrás por la puerta abierta a 2.400 metros. Ahora estaba estabilizando su posición de caída libre, con los brazos extendidos, las piernas abiertas y la espalda arqueada, obligando a su cuerpo a caer en picado a un descenso controlado. El viento rugía a 190 kilómetros por hora. La selva estaba a 2.400 metros por debajo y se acercaba rápidamente. Tenía aproximadamente 60 segundos antes del impacto. Su entrenamiento SEAL se activó automáticamente. Evaluar la situación. Identificar recursos. Determinar opciones. Ejecutar el mejor plan. La selva abajo era un verde ininterrumpido en todas direcciones. La selva tropical de Tenacerum, una de las regiones más remotas del sudeste asiático. Pero esa selva podría salvarle la vida. A diferencia de caer sobre una roca o agua, caer sobre la jungla ofrecía una microscópica posibilidad de supervivencia si lograba impactar contra la densa vegetación, lo que ralentizaría su descenso mediante cientos de colisiones con ramas en lugar de un catastrófico impacto contra el suelo. Examinó la alfombra verde que se extendía por debajo, buscando las zonas más oscuras que indicaban los árboles más altos con la copa más espesa. Allí, a 2 kilómetros al noreste, una zona de un verde más oscuro sugería una selva tropical madura con la máxima densidad. Calle ajustó la posición de su cuerpo para seguir la trayectoria, extendiendo los brazos hacia atrás, inclinando la cabeza hacia abajo, creando impulso hacia adelante. Por cada 300 metros de caída, podía moverse aproximadamente 300 metros horizontalmente con buena técnica. Desde 2.400 metros, podría alcanzar esa sección oscura de la jungla. La copa de los árboles se acercaba a una velocidad aterradora. Podía distinguir las copas de los árboles individualmente, a 40 segundos del impacto. Se quitó la pistola y la arrojó. No quería que objetos metálicos duros le rompieran huesos durante la colisión. Se ajustó las correas de su chaleco antibalas. Colocó los brazos para protegerse la cabeza y el cuello. Los árboles se precipitaban hacia arriba. 30 segundos. Ya podía ver la estructura estratificada. Árboles emergentes asomando por encima del dosel principal. Luego, la densa capa del dosel. Luego, la oscuridad debajo, sugiriendo un sotobosque espeso. 20 segundos. Ramas individuales visibles. Pegó la barbilla al pecho, cruzó los brazos sobre la cara y tensó los músculos centrales. 10 segundos, el dosel llenó todo su campo de visión. 5 segundos, pudo ver hojas. Impacto. Calle golpeó la capa emergente a 115 millas por hora. Un grupo de pequeñas ramas golpeó su chaleco antibalas y se rompió. Entonces se precipitó hacia el dosel principal y comenzó la verdadera secuencia de la colisión. Rama,
enredaderas, hojas, una rama más gruesa que la atrapó en el costado izquierdo y la hizo girar. Una rama grande golpeó su chaleco antibalas y se mantuvo así durante una fracción de segundo antes de que el impulso la liberara. Su rodilla derecha se estrelló contra algo sólido y el dolor explotó a través de la articulación. Su casco golpeó una rama y su visión se nubló. Ahora estaba dando tumbos, estrellándose contra la vegetación demasiado rápido para distinguir los impactos individuales. Cada colisión absorbió una fracción de su impulso. La velocidad terminal de 193 kilómetros por hora disminuía. Mientras la jungla luchaba por frenar su caída mientras golpeaba su cuerpo, una gruesa enredadera le envolvió el brazo izquierdo y la tiró hacia un lado. Otra enredadera, que le cruzaba el pecho, la atrapó brevemente antes de que se desgarrara. Más ramas, más impactos. Su armadura corporal distribuyó los peores golpes por su torso, mientras que sus brazos y piernas sufrieron un castigo brutal. Se estrelló contra el sotobosque. Árboles más pequeños y flexibles se doblaron bajo su peso, actuando como resortes antes de romperse y dejarla caer aún más. Un árbol se dobló drásticamente, absorbiendo una enorme energía antes de agrietarse. El suelo del bosque se elevó rápidamente. Lo vislumbró a través de los huecos en la vegetación cubierta de helechos y hojas podridas. Una última rama grande la golpeó en el pecho, doblándola severamente antes de romperse y dejarla caer los últimos 3 metros. Golpeó el suelo de la jungla sobre su lado izquierdo, aterrizando sobre gruesos restos orgánicos que le proporcionaron una amortiguación mínima. Luego, quietud, excepto por las hojas que se asentaban a su alrededor y su respiración agitada. Calle yacía inmóvil, evaluando los daños. Respirando. Dolorosa pero funcional, posiblemente con costillas rotas. Cabeza, fuerte dolor de cabeza, visión borrosa, definitivamente conmocionada. Brazo izquierdo, hombro aullando con ángulos incorrectos, dislocado. Rodilla derecha, dolor intenso, movimiento incorrecto en la articulación, ligamentos rotos, costillas, dañadas bajo el chaleco antibalas. Estaba viva, gravemente herida, pero viva. Acababa de sobrevivir a una caída de 2.400 metros sin paracaídas, estrellándose contra el dosel de la selva. Se obligó a sentarse, ignorando las señales de dolor. La selva la rodeaba con una humedad opresiva y una tenue luz verde que se filtraba a través del dosel a lo lejos. La visibilidad era de unos 15 metros antes de que la densa vegetación bloqueara las líneas de visión. La temperatura era sofocante, el aire denso. Intentó usar la radio con su mano derecha funcional, estática, o dañada por la caída o demasiado adentrada en la selva para que la señal penetrara. Estaba sola. Calle pasó las siguientes 2 horas realizando medicina de emergencia en el campo. El hombro dislocado tenía que ser tratado primero. Se apoyó contra un árbol, colocó el brazo izquierdo en el ángulo correcto y usó el peso de su cuerpo para forzar la articulación a encajar. El dolor era cegador y gritó. No pudo evitarlo. El sonido resonó por la jungla. El hombro se reubicó con un chasquido audible. Inmediatamente lo inmovilizó con un cabestrillo hecho con esparadrapo y un uniforme roto. Luego, se envolvió las costillas con fuerza para proporcionar estabilidad y reducir el dolor al respirar. Su rodilla derecha estaba hinchada e inestable. Hizo una férula con ramas rectas y esparadrapo, inmovilizando la articulación tanto como pudo. La conmoción cerebral no pudo tratarla más allá de reconocer los síntomas. Dolor de cabeza, visión borrosa, dificultad para concentrarse y ajustar su comportamiento. Sin dormir, autoevaluación constante. Después de tratar sus heridas, analizó su situación táctica. Podría intentar evadir, alejarse, esconderse, sobrevivir hasta el rescate. Pero estaba gravemente herida y con movilidad limitada. Una jungla inexplorada, potencialmente a cientos de kilómetros de cualquier asentamiento, sin comida más allá de una barra energética. Podría intentar regresar al claro de extracción y pedir rescate,
pero ese claro estaba a 8 kilómetros a través de la densa jungla. Tardaría días en llegar en su estado y el enemigo podría estar observándolo. O podría cazar al enemigo que había asesinado a su equipo. Calle eligió la caza. El razonamiento era táctico. El enemigo tenía un helicóptero con equipo de comunicación, armas, suministros y transporte. Si podía tomar el helicóptero, podría eliminar la amenaza y escapar simultáneamente. Además, habían asesinado a Marcus, Daniel y Emma. Dejar a esos asesinos con vida no era aceptable. Sabía aproximadamente dónde había caído basándose en la trayectoria del helicóptero. Sabía que el enemigo vendría a buscar su cuerpo. No podían arriesgarse a dejar un testigo. Empezarían por el punto de impacto más probable, según donde la habían empujado, y luego irían hacia afuera. Su seguimiento de caída libre la había llevado casi 2 kilómetros de donde esperaban. Eso le daba una ventaja. Calle comenzó a moverse por la jungla hacia donde estimaba que el enemigo buscaría. Cada paso era una agonía. Su rodilla se sentía como un cristal roto rechinando. Su costilla le atravesaba el pecho con cada respiración. Su brazo izquierdo estaba inutilizado. Pero avanzaba metro a metro, apoyándose en los árboles, deteniéndose con frecuencia para descansar y escuchar. La selva era sobrenaturalmente ruidosa. Pájaros, insectos, monos chillaban desde el dosel. La lluvia empezó a caer sobre el dosel, a lo lejos, aunque tardaría minutos en alcanzar el suelo del bosque a través de la densa vegetación. Tras 3 horas de agonizante movimiento, encontró una posición en terreno elevado con buen escondite y con visibilidad hacia un sendero de caza, una de las pocas rutas fáciles a través de la selva. Si el enemigo venía a buscarla, probablemente usaría ese sendero. Esperó. 6 horas después de la caída, oyó el helicóptero. El característico golpeteo de las hélices se hizo cada vez más fuerte, resonando extrañamente en la selva. El helicóptero volaba en un patrón de búsqueda, oculto por el dosel. Entonces el sonido cambió. Las hélices se preparaban para aterrizar. Estaban aterrizando cerca, quizá a medio kilómetro de distancia. 20 minutos después, oyó voces. Hombres avanzando por la selva, llamándose en inglés con acento, al menos 3. A través de la densa vegetación, los vislumbró. Hombres con equipo táctico y rifles, moviéndose en un patrón de búsqueda. Parecían profesionales, peligrosos. Pasaron a menos de 30 metros sin verla. Permaneció completamente inmóvil, controlando la respiración a pesar del dolor que se hacía más intenso en la selva. Después de que pasaron, esperó 10 minutos. Luego comenzó a seguirlos, moviéndose lenta y silenciosamente a pesar de sus heridas. Los rastreó durante 2 horas. Su frustración aumentaba, su búsqueda se expandía al no encontrar su cuerpo. Regresaban una y otra vez a un punto central, el claro donde habían dejado el helicóptero, presumiblemente custodiado por un hombre. Calle siguió su patrón de búsqueda, manteniéndose en paralelo, pero a la distancia suficiente para evitar ser detectada. El dolor se hacía cada vez más difícil de controlar. Su rodilla se estaba hinchando mucho. Su visión se estaba volviendo borrosa, pero seguía avanzando. Encontró el helicóptero 30 minutos después, estacionado en un pequeño claro, con las hélices inactivas y un hombre sentado en el asiento del piloto. El claro era apenas lo suficientemente grande para el Black Hawk rodeado por un muro de jungla. Un objetivo, un blanco. Se acercó desde el lado de la jungla usando la densa vegetación para ocultarse. A 15 metros, el piloto miró en su dirección. Ella se congeló, se quedó completamente quieta. El piloto examinó la jungla, mirando directamente a su posición, pero sin verla. Después de un momento, miró hacia otro lado. Ella cerró la distancia en 5 minutos de movimiento agonizantemente lento. 10 metros 5-3 el piloto estaba sentado de lado en su asiento, la puerta abierta para ventilar, de espaldas a su llegada. Calle cubrió los últimos 3 metros a toda prisa, ignorando el dolor, sacando su cuchillo.
Ella estaba sobre él antes de que pudiera reaccionar. Cuchilló en su garganta, mano derecha sobre su boca. No te muevas. No suenes. Asiente si entiendes. Él asintió. Terror obvio. ¿Cuántos más? 3 dedos. ¿Dónde están sus armas? Señaló con los ojos hacia la parte trasera del helicóptero. 3 rifles AK-47 asegurados en un soporte más munición. Llámalos por radio. Diles que estás moviendo el helicóptero. Diles que mantengan la posición y que volverás en 30 minutos. Él tomó la radio lentamente. Ella mantuvo el cuchillo en su garganta. Transmitió: equipo de tierra, aquí aire. Reposicionando aeronave a zona de aterrizaje alternativa para mejorar la comunicación. Regresen al punto de encuentro alfa. Los extraeré en 30 minutos. Respondió una voz. Recibido aire. Estamos listos para el punto de encuentro. Perfecto. Estaban regresando a un punto de encuentro probablemente cerca de donde habían aterrizado inicialmente para comenzar su búsqueda. Arranquen los motores. El piloto obedeció con manos temblorosas. Las turbinas del helicóptero comenzaron a girar. Ahora van a salir despacio. Luego me llevo esta aeronave. No pueden volar esto. Empezó. Ella presionó el cuchillo con más fuerza contra su garganta. Tengo certificación CEAL para aeronaves de ala rotatoria. Ahora salgan despacio. Se desabrochó el cinturón y se dirigió a la puerta. En cuanto salió del helicóptero, Calle se sentó en el asiento del piloto, con el cuchillo aún en la mano. Corran. No miren atrás. No llamen a su equipo por radio. Si lo hacen, iré a buscarlos. Corrió hacia la jungla, abriéndose paso entre la maleza presa del pánico por escapar. Calle aseguró el cuchillo y tomó uno de los rifles AK-47 del armero. Lo revisó con la eficiencia de la práctica. Cargado al máximo, el selector del cargador de 30 balas funcionaba. El arma estaba en buen estado. Accionó la palanca de carga, cargando una bala. Tomó 2 cargadores de repuesto y los metió en las bolsas de su chaleco táctico. Ahora tenía un helicóptero, un rifle automático con 90 balas y 3 agentes enemigos que creían que estaban a punto de ser rescatados, pero en realidad estaban a punto de caer en una emboscada. Apagó los motores del helicóptero. No tenía sentido desperdiciar combustible, y el ruido alertaría al enemigo demasiado pronto. Se posicionó usando el tren de aterrizaje del helicóptero para cubrirse. Las enormes ruedas y puntales proporcionaban una sólida protección contra el fuego de fusil. El AK-47 estaba listo. Seleccione semiautomático para fuego preciso. Su posición de tiro era estable a pesar de sus heridas. El claro tenía unos 40 m de ancho, rodeado por una densa jungla por todos lados. Había 2 accesos principales. El rastro de caza que había observado antes, que venía del noreste, y un rastro secundario, que venía del sureste. El enemigo probablemente usaría uno de estos senderos para llegar al helicóptero. Tenía líneas de visión despejadas que cubrían ambos accesos. El sol de la tarde se filtraba a través del dosel en un ángulo que perjudicaría al enemigo si se acercaba desde el sureste, lo que le daba una ventaja adicional. Pasaron 10 minutos. Los sonidos de la selva habían vuelto a la normalidad tras la breve interrupción de los motores del helicóptero. El canto de los pájaros, el zumbido de los insectos, el constante ruido de fondo de la selva. Entonces los oyó. Voces hablando en inglés con acento de Oriente Medio cada vez más cerca. Botas aplastando la maleza. Se acercaban por el sendero sureste exactamente como ella había predicho. A través de la vegetación, vislumbró movimiento. 3 hombres con equipo táctico, uniformes de combate negros, chalecos antibalas y rifles AK-47. Hablaban con naturalidad, claramente relajados porque esperaban que su piloto los estuviera esperando sanos y salvos para rescatarlos. Emergieron de la arboleda en una formación de cuña suelta, con los rifles al hombro como si fueran de patrulla, sin esperar contacto. El hombre que iba al frente observaba el claro con indiferencia.
Los dos que iban detrás de él hablaban entre sí. Uno de ellos se reía de algo. Calle esperó que se concentraran por completo en el claro, que se alejaran lo suficiente de la selva como para que no pudieran retirarse de inmediato a un lugar seguro. 20 metros dentro del claro, 30 metros. Ahora miraban el helicóptero, probablemente preguntándose por qué los motores no funcionaban, empezando a presentir que algo andaba mal. Calle abrió fuego. El AK-47 se sacudió contra su hombro mientras disparaba 3 tiros controlados al hombre que iba en cabeza. El distintivo y agudo estallido de las balas del 7,62 por 39 milímetros resonó por todo el claro. Las 3 balas dieron en el blanco, el centro de masa, el pecho del hombre, y cayó con fuerza, con su rifle resonando en el suelo. Los otros 2 reaccionaron con rapidez profesional, dejándose caer y rodando hacia la cobertura mientras desenfundaban sus rifles. Destellos de fuego surgieron de sus posiciones al devolver el fuego. El agudo estallido de las balas del AK-47 pasando por encima, el sonido metálico de las balas impactando el tren de aterrizaje y el fuselaje del helicóptero. Pero Cali tenía la posición superior. Fueron atrapados al descubierto con una cobertura mínima. Uno detrás de un pequeño termitero que les proporcionaba ocultamiento, pero no detenía las balas. El otro, detrás de un tronco caído y medio podrido. Cambió de posición alrededor del tren de aterrizaje, manteniendo la cobertura mientras conseguía un mejor ángulo sobre el hombre detrás del termitero. Disparó una ráfaga sostenida. 5 disparos rápidos. El termitero explotó en pedazos de tierra y el hombre se sobresaltó al recibir al menos 2 disparos. Intentó arrastrarse hacia una mejor cobertura, pero sus movimientos eran lentos, herido. El tercer hombre disparaba desde detrás del tronco, manteniéndola inmovilizada mientras intentaba abrirse paso hacia el tronco. Tenía experiencia en combate, usaba tácticas de fuego y movimiento adecuadas, aplicando fuego de supresión y luego avanzando en ráfagas cortas. Calle esperó a que se moviera, siguió su movimiento y disparó una ráfaga larga a través del tronco podrido. Los disparos de 7.62 milímetros atravesaron la madera en descomposición como si fuera papel. Vio astillas explotar al otro lado del tronco, vio al hombre detrás. Convulsionó cuando las balas lo impactaron. Cesó el fuego de respuesta. El silencio se apoderó del claro de nuevo, salvo por el zumbido en los oídos de Calle por los disparos y los sonidos de la jungla que se reanudaban gradualmente. Mantuvo su posición durante 2 minutos completos, con el arma apuntando a los 3 objetivos, atenta a cualquier movimiento. Nada. Los 3 hombres estaban caídos. Se acercó con cuidado, con el rifle listo, ignorando el dolor de sus heridas. La adrenalina la estaba llevando por ahora, pero sabía que se desplomaría en cuanto se le pasara. Primer hombre, muerto, con múltiples impactos en el torso. Segundo hombre, aún respirando superficialmente pero inconsciente, con graves heridas en el pecho, no sobreviviría más que unos minutos sin atención médica inmediata. Tercer hombre, muerto, con al menos 4 impactos, incluyendo uno que le había cortado la arteria femoral, a juzgar por la sangre acumulada a su alrededor. Calle despojó a los cuerpos de las armas y el equipo con metódica eficiencia. 3 rifles AK-47. Retiró cada arma y las aseguró. 6 cargadores adicionales. Los metió en los bolsillos de carga de su chaleco. Radios tácticas. Ella tomó uno y lo encendió, escaneando frecuencias. Varias granadas de fragmentación. Se las sujetó al chaleco. Necesitaba botellas de agua con urgencia. Bebió de una inmediatamente. Suministros médicos de sus botiquines individuales. Reunió todo lo útil. Uno de ellos llevaba un teléfono satelital en una funda impermeable. Lo encendió y revisó la batería. Le quedaba un 60% de carga. Esta era su clave para solicitar la extracción. También encontró identificación en uno de los cuerpos, no una identificación militar, sino documentos que sugerían que estos hombres eran contratistas,
probablemente trabajando para quienquiera que hubiera orquestado la infiltración en el helicóptero. Los documentos estaban en árabe con traducciones al inglés, nombres que no reconoció, pero que inteligencia sin duda querría analizar. Recogió todo lo valioso y lo cargó en la zona de carga del helicóptero. Luego se subió al asiento del piloto, se ajustó el arnés y comenzó la secuencia de arranque. Sus heridas la estaban afectando ahora que el combate inmediato había terminado. Su visión se estaba nublando aún más. La conmoción cerebral le dificultaba concentrarse en los instrumentos. La rodilla le resonaba con cada movimiento. Las costillas le dificultaban respirar lo suficientemente profundo como para mantenerse concentrada. Pero ya había volado helicópteros durante el entrenamiento SEAL. No mucho. No era piloto habilitada, pero lo suficiente para manejar operaciones básicas de vuelo en caso de emergencia. Y esto definitivamente calificaba como una emergencia. El motor del Black Hawk aceleró suavemente. El familiar sonido de las turbinas, la vibración a través del fuselaje. Repasó de memoria la lista de verificación previa al vuelo. Combustible suficiente. Sistema hidráulico en buen estado. Controles de vuelo respondiendo. Instrumentos con lectura normal. Aumentó la aceleración gradualmente. Puso el colectivo con la mano derecha sana y el helicóptero despegó del claro. Los patines se separaron del suelo y ella estaba en el aire. Por primera vez en casi 9 horas, pudo ver el cielo sobre el dosel de la selva. Ascendió a 2000 pies y puso rumbo noreste hacia Tailandia. Según la brújula, la frontera estaba a aproximadamente 80 kilómetros, dentro del alcance de combustible del helicóptero. Activó el teléfono satelital y marcó el número de emergencia del centro de operaciones del equipo SEAL. Sonó 2 veces antes de conectar. Línea segura de operaciones. Esto es. Suboficial Cali Howard. Equipo SEAL 2. Elemento Charlie. Código de autenticación Whisky 7 Echo 9. Tengo una emergencia que reportar. Hubo una breve pausa. Probablemente el oficial de guardia verificando su código de autenticación con su lista. Howard. Aquí operaciones. Su equipo fue reportado como desaparecido tras una extracción fallida. ¿Cuál es su situación? 3 compañeros, muertos en combate, Blake, Reed y Collins, tripulantes del helicóptero, eran infiltrados enemigos. Ejecutaron al equipo y me empujaron desde la aeronave a 2400 metros de altura. Sobreviví a la caída, eliminé a 4 combatientes enemigos y recuperé la aeronave. Actualmente vuelo al noreste hacia la frontera con Tailandia, posición estimada a 50 kilómetros al oeste de Mijón. Estoy herido. Múltiples lesiones, incluyendo conmoción cerebral, costillas rotas y lesión de rodilla. Puedo mantener el control, pero necesito vectorización al punto de aterrizaje aliado más cercano y respuesta médica inmediata. Otra pausa. Recibido, Howard. A la espera de coordenadas. Podía oír una conversación rápida de fondo. Varias voces coordinando la respuesta. Howard. Lo estamos dirigiendo a la base aérea de Chiang Mai. Está a 120 kilómetros al este-noreste de su posición actual. Fije rumbo. 0,85 grados. Estamos desplegando helicópteros de rescate y alertando al servicio médico de la base para una respuesta de emergencia. ¿Puede mantener el control durante 35 a 40 minutos? Calle se miró las manos en los controles. Le temblaban ligeramente por el agotamiento y la conmoción. Su visión se oscurecía por los bordes, pero ya había volado hasta allí. Podría volar otros 40 minutos. Afirmativo. Puedo lograrlo. Excepcional. Howard. Tenga cuidado. 2 helicópteros de combate Apache están despegando desde Chiang Mai para escoltarlo. Tiempo estimado de llegada a su posición. 15 minutos. Esté atento a ellos a las 6.
Copiado. Hayward fuera. Se concentró en volar, mantener la altitud y el rumbo a pesar de su condición deteriorada. La jungla pasó abajo. Un verde interminable que casi había sido su tumba, pero que en cambio se había convertido en el campo de batalla donde demostró que el entrenamiento de focas podía superar obstáculos imposibles. 15 minutos después, 2 helicópteros de ataque A-64 Apache se acercaron a ella, uno en cada ala. A través del cristal de la cubierta, pudo ver a los pilotos haciéndole señales con los pulgares hacia arriba. Teniendo los apaches flanqueándola eran profundamente tranquilizadores. Se asegurarían de que nada amenazara su aproximación final. Elemento SEAL, aquí Apache al mando. Los tenemos. Buen vuelo. Síganos a casa. Los apaches la condujeron al noreste, hacia Chiang Mai. El vuelo duró otros 25 minutos y al final, Calle luchaba por mantenerse consciente. Su visión se nublaba, sus manos apenas respondían a sus órdenes mentales, pero mantuvo el helicóptero estable, siguió a los apaches, siguió volando. La base aérea de Shanghái apareció frente a ella. Una instalación militar de verdad con pista completa e instalaciones de apoyo. Los apaches la guiaron a una plataforma de aterrizaje designada donde ya la esperaban equipos médicos y personal de seguridad. Aterrizó el Black Hawk en lo que probablemente fue el aterrizaje más desagradable de su vida. Rebotando una vez sobre los patines, el helicóptero se balanceó antes de asentarse. Pero ya estaba abajo y se detuvo. En cuanto los patines tocaron el hormigón, el personal médico se apresuró a subir a la aeronave. La sacaron del asiento del piloto e inmediatamente comenzaron la evaluación y el tratamiento. Estuvo consciente el tiempo suficiente para dar un breve informe verbal al oficial de seguridad de la Fuerza Aérea. 3 compañeros de equipo murieron en combate. Infiltrados enemigos eliminados, aeronaves robadas recuperadas, documentos clasificados recuperados de combatientes enemigos. Entonces se permitió perder el conocimiento, permitiendo finalmente que su cuerpo reconociera el trauma catastrófico que había sufrido durante las últimas 9 horas. Despertó 4 días después en un hospital militar estadounidense en Alemania. La habían trasladado allí para cirugía y cuidados intensivos. Los médicos le dijeron que había sufrido lesiones que deberían haberla matado varias veces. La lista era extensa. Fracturas de costillas, 4 fracturas en el lado izquierdo, hombro dislocado con desgarro del manguito rotador, desgarros de ligamentos de la rodilla de grado 3 que requirieron reconstrucción quirúrgica, conmoción cerebral grave con evidencia de hemorragia cerebral leve que afortunadamente se detuvo por sí sola. Innumerables contusiones, laceraciones y lesiones de tejidos blandos cubrían la mayor parte de su cuerpo. El médico a cargo de su atención era un coronel que había sido cirujano de trauma en múltiples zonas de combate. Suboficial Hayward, en 25 años de medicina militar, he visto a unas 3 personas sobrevivir al nivel de trauma que usted sufrió. La caída por sí sola debería haberla matado. Las lesiones deberían haberla incapacitado. Pero de alguna manera, usted no. Solo sobreviviste. Completaste una operación de combate y volaste a salvo. Eso es extraordinario. No es suficiente. Solo entrenamiento, señor. El entrenamiento SEAL nos prepara para escenarios de supervivencia con baja probabilidad. El entrenamiento ayudó, sin duda, pero esto fue más allá del entrenamiento. Esto fue fuerza de voluntad. La investigación completa tardó 2 semanas en completarse. Los analistas de inteligencia dedujeron que los infiltrados de la tripulación del helicóptero habían formado parte de una sofisticada operación enemiga dirigida a equipos de reconocimiento de operaciones especiales. Utilizaron información filtrada sobre los movimientos del equipo SEAL para identificar el vuelo de extracción, mataron a la tripulación real antes del despegue y ocuparon su lugar. El plan era eliminar al equipo SEAL, estrellar el helicóptero en una selva remota para destruir las pruebas y exfiltrarse de vuelta con sus controladores.
No contaban con que un solo SEAL sobreviviera a una caída de 2.400 metros sin paracaídas. Basándose en los documentos y el equipo que Cali había recuperado de los combatientes enemigos, las agencias de inteligencia desmantelaron una red completa de agentes enemigos. Se realizaron múltiples arrestos. Las operaciones futuras se protegieron de cualquier compromiso. Los cuerpos de sus compañeros de equipo fueron recuperados de donde los infiltrados los habían abandonado tras matarlos en el helicóptero. Marcus Blake, Daniel Reed y Emma Collins regresaron a casa y recibieron todos los honores militares. Callie asistió a los servicios conmemorativos con muletas. Su cuerpo aún se recuperaba, pero su presencia era necesaria para honrar a sus compañeros caídos. La Marina le ofreció una baja médica con beneficios completos por discapacidad y una pensión médica. Los médicos fueron claros. Nunca volvería a operar con los estándares físicos de un SEAL. La rodilla nunca volvería a ser lo que era. La conmoción cerebral le había dejado secuelas permanentes, incluyendo fuertes dolores de cabeza ocasionales y sensibilidad a la luz que la afectarían de por vida. Callie rechazó la baja médica. Ya no puedo correr 16 kilómetros con una mochila de 27 kilogramos. Mi rodilla no soportará esa tensión. Pero puedo pensar. Puedo enseñar. Puedo entrenar a la próxima generación de operadores. Eso sigue siendo valioso. Solicitó ser asignada al Comando Básico de Entrenamiento Submarino/Diagonal SEAL como instructora, específicamente para enseñar técnicas de supervivencia, evasión, resistencia y escape. La asignación fue aprobada. Durante los siguientes 8 años, Callie sirvió como instructora SEAL en el Comando de Entrenamiento en Coronado, California. Enseñó técnicas de supervivencia, tácticas de evasión, medicina de combate y la resiliencia mental necesaria para operaciones especiales. Se convirtió en una de las instructoras más efectivas de todo el programa. No porque fuera indulgente con los estudiantes, sino porque enseñaba desde su experiencia real, sobreviviendo a situaciones imposibles. Todas las clases de entrenamiento SEAL escuchaban su historia. Les mostraba las cicatrices, las imágenes médicas de sus heridas curadas y luego les contaba sobre el día en que la lanzaron desde un helicóptero a 2.400 metros sin paracaídas. Entrenas para situaciones con la esperanza de no necesitar nunca las habilidades, les decía a los candidatos reunidos en el aula. En el entrenamiento de caída libre a gran altitud, esperas no tener que usar esas habilidades de control corporal sin paracaídas. En el entrenamiento de supervivencia, esperas no tener que tratar tus propias lesiones traumáticas en territorio hostil. Medicina de combate. Esperas no tener que aplicarte un torniquete, pero un día lo necesitas todo a la vez. Hacía una pausa, dejándolos asimilar esa realidad. Esos 60 segundos. De caída libre antes de impactar contra la copa de los árboles de la selva. Utilicé todo el entrenamiento que había recibido, técnicas de control corporal de la escuela de paracaidismo, toma de decisiones tácticas bajo presión en cientos de escenarios de entrenamiento, habilidades de evaluación ambiental de los cursos de supervivencia, y lo más importante, la absoluta negativa a aceptar la muerte, inculcada en cada foca desde el primer día de entrenamiento. Un candidato siempre preguntaba, ¿qué te mantuvo con vida? Callie lo pensaba, considerando la pregunta seriamente. Honestamente, no fue una sola cosa. Fue la integración de todo. Las habilidades físicas para controlar mi caída libre y sobrevivir al impacto. El conocimiento médico para tratar mis propias lesiones, la mentalidad táctica para convertir una situación de supervivencia defensiva en una operación ofensiva, las habilidades con las armas para eliminar a múltiples enemigos armados mientras estaba herido, y la absoluta certeza de que rendirse no era una opción. Miraba los rostros jóvenes que la observaban. La mayoría de ellos, de 20 y pocos años, ansiosos y duros, pero aún no probados en combate real. Me empujaron desde ese helicóptero, pensando que habían eliminado a un testigo de sus crímenes, pensando que la altitud y la gravedad harían lo que no pudieron lograr en una confrontación directa.
Lo que realmente hicieron fue darme 60 segundos para planificar mi supervivencia, varias horas para planificar su destrucción y una motivación de por vida para asegurar que otros SALS estén entrenados para sobrevivir a escenarios que parecen imposibles. Otro candidato preguntaría, ¿crees que alguien más podría haber sobrevivido a lo que hiciste? Cualquier SEAL bien entrenado podría haber hecho lo que yo hice en las mismas circunstancias y con la misma suerte con la trayectoria del impacto. No soy especial. Lo especial es el entrenamiento que todos recibimos. Estás aquí ahora mismo recibiendo ese entrenamiento. La mayoría de ustedes nunca necesitarán usar técnicas de control corporal en caída libre después de ser lanzados desde un avión sin paracaídas. Pero si alguno de ustedes lo necesita algún día, lo tendrá. Por eso entrenamos para escenarios imposibles. Años después, tras retirarse finalmente del servicio activo, Calle fue contratada como consultora para el desarrollo de currículos de entrenamiento de supervivencia en operaciones especiales. Ayudó a diseñar programas que incorporaban lecciones de su experiencia, abordando específicamente cómo sobrevivir a una caída libre a gran altitud sin paracaídas maximizando el impacto con la vegetación, cómo conducir rescate personal efectivo tras una lesión catastrófica, cómo convertir situaciones defensivas desesperadas en oportunidades tácticas ofensivas. Sus protocolos se convirtieron en entrenamiento estándar para los equipos SEAL y otras unidades de operaciones especiales. El escenario de caída libre incontrolada en territorio hostil se añadió al currículo de supervivencia avanzada con técnicas basadas directamente en lo que ella había hecho para sobrevivir. Nunca se recuperó completamente físicamente de sus lesiones. La rodilla requirió 2 cirugías adicionales a lo largo de los años y nunca recuperó su plena funcionalidad. Caminaba con una ligera cojera permanente que se acentuaba cuando estaba cansada. Los efectos de la conmoción cerebral fueron permanentes. Sufría migrañas severas ocasionales que podían ser debilitantes. Y tenía que usar gafas de sol incluso en interiores con luz brillante debido a una sensibilidad a la luz que nunca desapareció. Tenía dolor crónico en las costillas donde se habían fracturado, especialmente en climas fríos o húmedos. Pero había sobrevivido. Había caído 8.000 pies sin paracaídas en una de las selvas más remotas de la Tierra. Se estrelló contra la copa de la selva tropical a velocidad terminal. Sobrevivió gracias a una combinación de entrenamiento y pura fuerza de voluntad, trató sus propias lesiones catastróficas en el campo, rastreó y eliminó a las fuerzas enemigas, capturó su helicóptero y voló hasta un lugar seguro. No por suerte, sino por entrenamiento, habilidad, pensamiento táctico y una absoluta negativa a aceptar la derrota. La gente le preguntaba ocasionalmente sobre su cojera, sobre las cicatrices visibles en sus brazos y piernas, sobre por qué a veces necesitaba usar gafas de sol en interiores o sentarse repentinamente cuando le daba una migraña sin previo aviso. Ella sonreía y daba una respuesta vaga sobre un accidente de entrenamiento años atrás. Nada específico, nada que invitara a más preguntas. Lo que nunca les decía a los conocidos ocasionales era que la habían arrojado de un helicóptero enemigos que pensaban que la altitud y la gravedad eran asesinos seguros, que pensaban que habían eliminado al único testigo de su infiltración y asesinato de un equipo SEAL estadounidense, que pensaban que simplemente podían huir y nunca enfrentar las consecuencias. Se habían equivocado en todo. Porque los Navy SEALs se entrenan para escenarios que la mayoría de la gente cree que son imposibles de sobrevivir. Se entrenan para fallos de equipo, emergencias médicas, imposibilidades tácticas. Se entrenan hasta que lo imposible se vuelve simplemente difícil y lo difícil se convierte en rutina. Y a veces, muy rara vez, el entrenamiento se pone a prueba de maneras que suenan a ficción, pero que son absolutamente reales. Callie Hayward fue arrojada desde un helicóptero a 8.000 pies de altura sin paracaídas y sobrevivió dirigiéndose hacia la densa selva, atravesando 30 metros de vegetación que la frenó lo suficiente, negándose a morir a pesar de las heridas que deberían haberla matado. Convirtió una situación en la que debería haber sido la víctima en una en la que se convirtió en la cazadora.
Eliminó a los enemigos que habían asesinado a sus compañeros y que intentaron matarla a ella. El entrenamiento le había proporcionado las habilidades. La experiencia le había dado el conocimiento. Pero lo que realmente la mantuvo con vida fue algo que no se puede entrenar. La absoluta negativa a aceptar la muerte incluso en circunstancias imposibles. La arrojaron pensando que habían ganado. En realidad, solo demostraron porque los Navy SEALs se entrenan para la caída libre, para sobrevivir a lo insuperable y para nunca, jamás, rendirse. Gracias por ver. No olvides suscribirte para más historias increíbles todos los días.